Hola, me gustaría empezar esta clase, una vez instalados en nuestra aula virtual, con una frase que te dejo para reflexionar. Todos hemos sido malos para algo antes de comenzar a ser buenos. Piensa en ella, porque con tus comentarios al respecto, arrancaremos nuestra próxima sesión en línea. Considero muy importante que nuestro punto de partida sea encontrar una definición de literatura y cómo procederemos al análisis de las obras que vayamos leyendo para la clase. Es por ello que tanto el video que viste como el podcast que oirás nos ayudarán con esta tarea. En esta ocasión intentaremos resumir lo que es la literatura para el teórico y catedrático español Jesús G. Maestro. Asimismo, hablaremos de cuáles son sus campos de análisis. En esta presentación vemos gráficamente cómo el primer círculo alude a la definición de literatura, el segundo tiene que ver con el análisis de la obra, el tercero define la teoría literaria y en el cuarto encontramos la crítica de la literatura. De esta manera se debe concebir un análisis literario integral a partir de todos sus elementos. Pues bien, comencemos. La literatura se define como una construcción humana y racional. Por lo tanto, requiere una explicación o interpretación en los mismos términos racionales. Asimismo, la literatura se enfrenta a situaciones que limitan su ejercicio en libertad, como la actividad política, por ejemplo. Por tanto, se mantiene en una lucha constante. Esta libertad es una característica sin la cual la literatura no podría ser. Por otro lado, es innegable que cuenta con un valor estético, en tanto que se trata de un arte que se manifiesta a partir de signos lingüísticos que se desvían de la forma recta de comunicación, es decir, se valen de un lenguaje connotativo. Recordarás de tus clases de cuarto año que este tipo de función de la comunicación tiene que ver con un propósito estético o poético más que referencial. A su vez, la literatura se desarrolla en un ámbito ficcional, pues si bien toma ideas de la realidad que le circunda, no necesariamente la retrata. Incluso, toda realidad que se plasma en la literatura, por ese solo hecho, se ficcionaliza. Ahora bien, toda obra es producto de un momento histórico, político, filosófico, económico e ideológico específico. A esto le llamamos contexto, y ese ámbito incide de una u otra forma en el autor y por tanto en su creación. Una vez establecida la definición de literatura, vayamos a su análisis. De acuerdo con Maestro, la literatura está conformada por 4 puntos cardinales. En primer lugar, tenemos al autor, que como ya se mencionó de alguna manera, se trasluce en su obra. En segundo sitio, está la obra misma, susceptible de análisis. En tercer lugar, encontramos al lector, ya que no es lo mismo la recepción e interpretación de un lector del siglo XVI que alguien del XIX, o ustedes, lectores del siglo XXI. Por último, está el intérprete o transductor. Se trata del especialista y estudioso de la literatura cuya voz calificada está facultada para interpretar la obra para los demás. Una vez definidos estos ejes,
pasemos a la teoría de la literatura, la cual establece que la literatura es una materia que puede ser interpretada mediante conceptos, los cuales aluden a diferentes categorías. Así, por ejemplo, tenemos en la narrativa narrador, tiempo, estructura, personajes, argumentos, o en la poesía tenemos métrica, rima, ritmo, estructura, etc. En las obras dramáticas, por su parte, tenemos elementos internos como antagonista o acotaciones, o bien externa como escenas, actos, cuadros. Es decir, todos aquellos conceptos categoriales que conforman una obra. Sin embargo, no podemos quedarnos en este nivel de análisis. Tenemos que referirnos a lo que cada obra ofrece. Me refiero al mundo de las ideas. Un texto literario desde el mundo de las ideas es susceptible de un análisis filosófico, histórico, incluso puede ser científico. Es un desafío para la razón y la inteligencia. Así entonces, la literatura es un material antropológico al que el crítico y teórico se enfrentan y como obra de arte se agrupa en una estética o poética de la literatura que se inscribe en un discurso lógico. Así que toca al lector relacionar sus partes mediante la teoría y la crítica de la literatura. Y con esto damos fin a la explicación resumida de lo que Jesús G. Maestro nos quiso explicar en su video. Ojalá que esta explicación complete la tuya al respecto. Espero que esta breve explicación haya dejado un poco más clara tanto la definición de literatura como los puntos que habremos de analizar, desde la crítica, pero con la nomenclatura de la teoría. No olvides que con todas estas ideas deberás construir tu definición y ya que la tengamos, procederemos a preguntarnos ¿para qué leemos literatura? Hasta la próxima sesión.